Bueno, regresamos al último Así bloque, es, estamos pequeño. Pero bueno, vamos de lleno al tema, ¿no? Yo les había preparado algo que tenía que ver con, más que nada con una efeméride, ¿no? Justo de esta fecha, de este mes de enero. Pero quise relacionar a la efeméride con un proceso histórico de la clase trabajadora, ¿no? Que por ahí es poco tocado, o que por ahí si se lo toca se lo entiende poco, ¿no? No se lo conoce, man. Exacto, bueno, para ambientarnos, ¿no? En Estados Unidos, entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo un auge de organización obrera, como pasó prácticamente en todo el mundo, ¿no? Bueno, la fundación de la Internacional Comunista, de la Internacional de Trabajadores, la primera internacional, fue un hito en cuanto a la organización, del sindicalismo, con tinte, ¿no?, de anarquismo, socialismo en medio. Eso se replicó en todo el mundo. Estados Unidos no fue exento de esto, de hecho fue uno de los sitios en donde el sindicalismo combativo tuvo más auge. No por nada, por ejemplo, la dirección de la Internacional se trasladó de Londres a Nueva York en el año 1800, no me acuerdo, pero bueno. Alrededor de 1880 y tantos. No, en el 75 termina la primera internacional, creo que fue alrededor de 1866. Bien, Se bien. traslada la dirección de la primera internacional a Estados Unidos, La dado, primera. exacto, dado el auge que tenía el sindicalismo combativo en la época, bueno, en ese país. La organización obrera empezó a tener muchos hitos, la industria textil, la industria metalmecánica, de la mano con la revolución industrial, empezó a organizarse y empezaron a haber grandes luchas, ¿no?, en medio de esa organización. Más que nada, estas luchas discutían por jornadas normales, ¿no?, para el trabajador, jornadas de 8 horas, cosas que bueno, generaron grandes luchas. Ya hemos tocado ese tema en varios programas, los mártires de Chicago, las protestas de mayo. Bueno, toda esa organización puso, ¿no?, en jaque al gran empresariado norteamericano. Los puso en jaque porque además de que había avances en ciencia y técnica, también había avances de organización. En este caso vamos a hablar puntualmente de Henry Ford, ¿sí?, de la Ford Motor Company. ¿Quién no conoce la marca Ford? ¿Quién no vio nunca un auto, un camión, una camioneta? Primeros autos Exactamente. del mundo. Bueno, Ford, al fundar su compañía, logró un hito, que fue la comercialización masiva del automóvil, con su famoso modelo T. En esa época, la producción automotriz se basaba netamente en la producción artesanal. ¿En qué sentido? No se imaginen un artesano trabajando el cuero, fabricando el motor en una fragua, sino que el obrero, de manera prácticamente artesanal, especializado en la construcción de automóviles, fabricaba él mismo un automóvil de cero hasta el final. Es decir, él lo ensamblaba, fabricaba algunas piezas fundamentales, otras piezas fundamentales también eran fabricadas por otros obreros, pero no existía la famosa línea de ensamblaje. Esa línea... El trabajo en serio. Digamos. Exactamente, el trabajo en serio. ¿Eso qué lograba, no? Que los obreros especializados tengan un cierto un control obrero sobre la producción de estas empresas automotrices. ¿Eso qué quiere decir? Un obrero en huelga lograba que la producción pare. ¿Por qué? Porque literalmente ese obrero dejaba de fabricar su cuota de automóviles mensual. Entonces la producción caía, lo que significaba un gran perjuicio, digamos, para el empresario, y pero a la vez que negociar. Exactamente, un gran método de lucha para el trabajador. Es decir, el trabajador era fundamental. Si no producía, el empresario no tenía que vender y literalmente perdía. Entonces, como vos lo decís, era un método de lucha, un elemento de negociación importantísimo para el trabajador. Henry Ford instala a partir del año 1913, hasta enero del año 1914, perfecciona la línea de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que en una línea de montaje, ¿sí?, participaban varios obreros que no estaban totalmente especializados en la producción automotriz. Es decir, un obrero era talabartero, fabricaba e instalaba los tapizados; otro obrero era chapista, instalaba la chapa; otro obrero electricista, hacía el sistema eléctrico, y en esa línea de montaje se producía el automóvil. Esto llegó, miren, te tiro un número, ¿vale?, de que en el año 1912 Ford producía 82.300 unidades del Ford T, que era el único modelo que producían. En 1916 la producción llegaba a 585.000 vehículos. Creo que, según datos de la época, Sí. de cada 5 norteamericanos, 1 tenía auto. Exacto. Imagínense lo que era esa línea de producción y lo que logró ese avance en técnica, ¿no? De 82.000 vehículos a 585.000. Literalmente casi se sextuplicó la producción, ¿no? Eso también llevó a que este vehículo, al tener mayor oferta, los precios se redujeran, y al haber menor participación de producción artesanal y mayor producción en masa,
los precios también cayeron. De pasar 600, de valer $600 en la época, que era un precio muy elevado, pero a la vez muy bajo para un automotor, el precio bajó a $360. Era accesible, creo que también daba, incluso Ford a sus obreros daba planes de compras en cuotas. Exacto, ahí vamos a entrar. Bueno, la línea de producción fue un hito en la industria, ¿no? Ese hito, como decíamos, produjo y logró que la producción se masifique, que los costos se abarataran, y también le quitó a los obreros este elemento de negociación. Al mismo tiempo, el auge de la organización sindical en Estados Unidos logró que estas asociaciones tengan un mayor peso de negociación y que la organización obrera dentro de la fábrica, con los delegados los delegados del sector y demás, tuvieran un peso enorme a la hora de luchar por sus salarios. ¿Cuál fue la estrategia de Ford? Ford, en contra de lo que decían los mayores teóricos de la administración como Taylor u otros que, bueno, no voy a nombrar por falta de tiempo, él rompe, ¿no?, esta cuestión de la opresión concreta del hombre máquina, de oprimir al obrero hasta exprimirlo hasta que pueda producir lo máximo posible, y empezó a tomar otro tipo de administración. En pocas palabras, Ford, en ese periodo de años, implementó en el año 1914 el duplicar los sueldos de los obreros, ¿sí?, reducir la jornada laboral a 8 horas, 5 días a la semana, para así potenciar la producción de cada obrero de manera individual. Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto, no? Cualquiera piensa, no, qué buen patrón Ford, duplicó los sueldos, redujo la jornada laboral y les empezó a dar muchos otros beneficios a estos trabajadores. ¿Cuál es el tema? A ver, a pesar de toda la crítica que Ford recibió por los distintos círculos empresariales, por Wall Street mismo, es decir, un tipo rompe toda esta cadena de opresión empresarial y de golpe sube los sueldos y demás, Ford lo justificó. ¿Por qué? El salario que él ofrecía, casi el doble de la mayoría de las empresas automotrices, o la mayoría de las empresas que se dedicaban al rubro metal mecánico, solamente lo recibían trabajadores mayores de 22 años, hombres, ¿sí?, que hubiesen trabajado en la empresa más de 6 meses, ¿sí?, y que además... Una serie de condiciones. Exactamente, y que además lleven una vida, ¿sí?, certificada y calificada por el Departamento de Sociología de la empresa. Ese departamento de Sociología tenía 150 investigadores particulares que estaban por detrás de estos obreros y no solamente los observaban en su vida laboral, sino que también en su vida privada y personal. Esa no la sabía. Chico. Es decir, Ford les exigía que no tengan problemas de bebida, por ejemplo, que no tengan problemas con el juego, por ejemplo, que no acumulen deudas. O sea, exigía que el obrero esté en condiciones psicológicas ¿Cuánto estaban en condiciones de cobrar y eso? Físicas perfectas para poder percibir este sobresalario y estar atados a esta jornada laboral que era, como quien dice, la mejor en todo el país. Y, sinceramente no lo conocía. Creo que Ford se había inspirado para organizar esto en las cadenas estas de producción que hay en las carnicerías. Exacto, en frigoríficos. En los frigoríficos. Salía la vaca de acá, iba por un riel, aquel la destazaba, aquel claro, que iban haciendo, el matarife iba haciendo todo su trabajo en cadena. Ahí sacó la idea. Pero mira vos. Para que se den una idea, Ford logró este hito y aunque como vos lo decías, ¿qué trabajador llegaba a cumplir estos requisitos? La mayoría de trabajadores desde la época de Ford los cumplía. ¿Cuál fue el problema con esto? Ford, o sea, no un problema para Ford. Ford tenía una producción enorme, los obreros estaban entre comillas motivados, investigados por todos lados, pero con buenos salarios y demás. Y Ford marca un hito que es conocido en diversas áreas de investigación como el paternalismo empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa se toma atributos en los que no solamente maneja la vida laboral del obrero, ¿sí?, con ciertas dádivas, sino también maneja la vida privada. Y se asegura el instrumento del salario. Exactamente, con el instrumento, como decís, coercitivo del salario, de la jornada laboral, y con esa instrumentación llega a asegurarse una productividad media que cualquier sociólogo por ahí con una visión medio de derecha puede decir una motivación hacia el empleado, pero en realidad es un método coercitivo. Bueno, Ford utiliza este método se empezó a utilizar en diversos lugares del mundo, muchas empresas lo adoptaron, incluso hoy en día, estábamos charlando acá en el patio, como grandes multinacionales que son multimillonarias y que son prácticamente las empresas más grandes del mundo, como por ejemplo Google, Microsoft, utilizan y siguen utilizando estos métodos.
siguen a los obreros en todo sentido, en todo ámbito de su vida. Pero además los desespecializan. Exacto, son obreros que no tienen un conocimiento profundo del producto real que están realizando. Y no tienen una especialización que haga que Exacto. el obrero pueda pedir una mejora salarial, sino que el trabajo que hago yo lo puede hacer vos, lo puede hacer, Exacto. lo puede hacer cualquiera. Por No ejemplo, hay una especialización que te permita una mejora yo me salarial. estaba acordando de cuando se aplicó la polifuncionalidad en los ingenios azucareros. Antes un trabajador azucarero, por ejemplo, era empleado del taller y arreglaba un tractor de 0 a 100. Le cambiaba las cubiertas, hacía el sistema eléctrico, revisaba el motor, hacía toda la tarea completa. Hoy en día la polifuncionalidad que exige que un obrero sea soldador, que otro obrero sea mecánico, que otro obrero sea electricista, que otro sea chapista, que otro sea gomero, y por ende les quitan esa especialización y ese poder de negociación concreto de decir, hace paro el mecánico, el soldador también es mecánico, lo puede hacer, ¿sí? Y bueno, las empresas se aseguran de esa manera de tener mano de obra calificada para ciertas tareas, pero al mismo tiempo manejable, ¿no? Sin un poder notorio en afectar el producto final que tiene cada empresa. Es lo que decíamos hace un rato, Seba, discúlpame. Sí, sí. La máxima producción con el menor costo posible y Exacto. en el menor tiempo posible, ¿no? Exacto. Y entre los costos del empresario siempre está el salario del trabajador. Exacto. Que tiene que ser el menor posible y hacerlo rendir al trabajador, a su mano de obra, lo más que pueda. Bueno, en este caso, por ejemplo, yo lo quería relacionar un poco con lo que mucha gente por ahí lo va a entender, con los ingenios azucareros de Salta y Jujuy. Uno por ahí escucha el término paternalismo y por ahí lo puede llegar a relacionar con cuestiones netas como en el caso de Ford con los salarios y la jornada laboral, pero por ejemplo en los ingenios azucareros de Jujuy el paternalismo llegaba a ser prácticamente industrial. ¿Por qué? Porque el ingenio no solamente se encargaba de los salarios y de la jornada laboral, sino que también se encargaba de la educación del obrero, de los hijos del obrero, de la salud del obrero, ¿sí? Porque eran dueños de los hospitales, del transporte de los obreros porque eran dueños de los medios de transporte, de las escuelas, de los caminos mismos, del territorio donde estaba emplazada la fábrica de la casa del obrero. Y se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo muy pero muy concreto, que es con el problema que se está dando ahora con los obreros de la mina del Aguilar, ¿sí? A pesar, bueno, dejando de lado toda la cuestión de los despidos estos encubiertos con las dobles indemnizaciones o los retiros voluntarios, hay que recordar que, por ejemplo, el hospital del Aguilar está gerenciado, administrado y subvencionado por la empresa. Las escuelas igual, de igual manera. Los sueldos los paga el Estado, sí, pero toda la infraestructura, todos los elementos y demás lo pone la empresa. Y eso es una forma también de paternalismo. El obrero se siente atado, coercionado, porque literalmente vive de la empresa y necesita la empresa para vivir. Y lo que puede parecer lindo, atractivo en un primer momento, la empresa se encarga del transporte, se encarga de la salud, se encarga de tu educación, termina siendo, como vos decís, algo asfixiante para el trabajo. Y así la empresa también se asegura de mantener su fuerza productiva. Ford se aseguraba de que sus obreros no sean borrachos ni estén endeudados para que produzcan mejor. Exactamente. El Aguilar se ocupa de que los obreros no se enfermen y de que sus hijos estén educados para tener un recambio inmediato cuando el obrero se jubile. Mano de obra ahí disponible. Exactamente. Y si no, cerrar como Glencore lo hizo. Chao, hasta luego, nos vemos después. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo y lo tenemos a César mostrando el reloj. Así que... Bueno, Alejandro, va un saludo para toda la audiencia. Sí, un saludo para todos. Para Marcelo, para Daniel, para Guille, que nos estuvieron ayudando acá en la parte técnica. Chicas, mis hijos, mis hijas, un abrazo enorme. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, Barbita. El jueves que viene. ¿Vendrá? No sabemos Tincho, todavía. esa es la gran pregunta. Nos vemos, bueno, gracias. Hemos llegado al final de esto que hemos denominado la historia en disputa.